Como proyecto final, a cargo de la docente María Guadalupe Becerra Barragán, hoy su servidora Itzel Joana Reyes Velázquez les hablaré acerca de los derechos humanos. ¿Esos cuáles son? Pues son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentran establecidos dentro del orden jurídico nacional, en nuestra constitución política, tratados internacionales y leyes, con el objetivo que determinan cómo podemos vivir pacíficamente en colectividad, protegiendo los derechos y tales libertades de cada persona, además de que son requisitos necesarios pues para tener una paz, un desarrollo y una seguridad duraderos. Como características, son inherentes. Esto quiere decir que son para todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, etc. Son universales. Esto quiere decir que son para todas las personas sin distinción. Son inalienables. Esto quiere decir que no deben suprimirse salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable pues, de haber cometido un delito. Son iguales y no discriminatorios. Esto quiere decir que la no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales, tales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones y tales deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. También habla de que son obligatorios. ¿Qué quiere decir esto? Es que debe llevar a cabo la obligación de respetarlos. Significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación debe realizarlos significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de tales derechos básicos. Otro punto es la interdependencia y que son indivisibles. Esto quiere decir que consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentren vinculados. El principio de indivisibilidad, que son indivisibles. Esto implica que los derechos no pueden ser fragmentados, sea cual sea o cual fuere su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se debe reconocer, proteger y garantizar de forma integral por todas las autoridades. Y por último, son irrenunciables. Tales derechos humanos quiere decir que no se pueden renunciar a tales. Las normatividades nacionales e internacionales. Esta se subdivide en nacionales y como normatividades tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto se relaciona con los derechos humanos, ya que todas las personas gozan de tales derechos. Se reconocen en esta Constitución en el artículo 1 y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Continuando con las normatividades, son las internacionales. Estas conllevan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que habla acerca de las libertades de las personas. Esta consiste en ser la primera generación y habla de que fueron los primeros que exigió y formuló el pueblo en la Asamblea Nacional durante la Revolución Francesa. Este primer grupo lo constituyen los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios en diversas partes del mundo a finales del siglo XVIII. Como resultado de esas luchas, esas exigencias fueron consagradas como auténticos derechos y difundidos internacionalmente, entre los cuales figuran como las libertades de las personas. Por ejemplo, toda persona tiene derecho a libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica. Otro sería que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica.
además de que los hombres y las mujeres poseen iguales derechos. Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral. Además de que toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia, a tener una nacionalidad, que tienen derecho a casarse, a decidir el número de hijos que desea, la libertad de pensamiento, de religión, de expresión, entre esos abarca tal generación. El segundo, pues, habla acerca de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración habla acerca de que es considerada generalmente el fundamento de las normas internacionales sobre tales derechos. Se aprobó en 1948. La Declaración Universal ha inspirado un valioso conjunto de tratados internacionales de derechos humanos. Sigue siendo una fuente de inspiración para cada uno de nosotros, ya sea en momentos de conflicto, en sociedades que sufren represión, en la lucha contra las injusticias y en nuestros esfuerzos para lograr el disfrute universal de los derechos humanos. Esta declaración supone el primer reconocimiento universal de que los derechos básicos y las libertades fundamentales son inherentes a todos los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas, y en todos y cada uno de nosotros hemos nacido libres y con igualdad de dignidad, de derechos, además independientemente de nuestra nacionalidad, el lugar de residencia, el género, el origen, el color de piel, la religión, el idioma o cualquier otra condición. Ahora, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Estos equivalen a la segunda generación. Constituyen, pues, como les dije, paso a una etapa superior, es decir, a un Estado social de derecho. De ahí el surgimiento del constitucionalismo social, que enfrenta la exigencia de que los derechos sociales y económicos descritos en las normas constitucionales sean realmente accesibles y disfrutables. Se demanda un estado de bienestar que implemente acciones, programas y estrategias a fin de lograr que las personas los gocen de manera afectiva, y son que toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Otro sería que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, a gozar de un buen salario, además de que toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de tales intereses en el ámbito laboral. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que se le asegure a ella y que su familia, la salud, gocen de alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y a los servicios sociales necesarios, además de que toda persona tiene derecho a la salud física y mental. Durante la maternidad y la infancia, toda persona tiene derecho a cuidados y asistencias especiales, además de que también pueden gozar de educación primaria y secundaria y de forma gratuita. Ahora vamos a hablar acerca de los órganos gubernamentales y no gubernamentales. Estos se subdividen en nacionales e internacionales. Los nacionales abarcan lo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Los internacionales abarcan acerca de la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene por objeto esencial la protección de los derechos humanos. Además, lleva a cabo otras actividades como las de observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. Además de que cualquier cosa o acto violatorio acerca de tus derechos humanos y que atente contra tu dignidad humana, lo puedes presentar a modo de una queja. Cualquier persona que tenga conocimiento de una violación de derechos humanos de un tercero o de ella misma, independientemente de su condición, lo podrá hacer. Otro es la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Su principal función de este organismo es la de recibir o iniciar de oficio la investigación de quejas en contra de actos de autoridades o servidores públicos que puedan violar un derecho humano. Es también un organismo mediador entre la autoridad y los ciudadanos. Busca proponer fórmulas conciliatorias de resolución de conflictos entre unos y otros cuando la naturaleza de la violación o menoscabo de un derecho lo permite. Le corresponde además ventilar públicamente los casos graves derivados de una mala actuación de los servidores públicos y la manera de restituir el daño y corregir de fondo las causas de su comportamiento, tales como el abuso de autoridad.
Ahora vamos a hablar acerca de la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas. Es una organización internacional. Eso ya son organizaciones internacionales. Se fundó en 1945 por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional, además de que esto busca fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y de los derechos humanos. Esta cumple con las funciones de cooperar con los gobiernos y les ayuda a cumplir con sus obligaciones de los derechos humanos. Se pronuncia objetivamente frente a violaciones de derechos humanos del mundo, ofrece un foro para identificar, destacar y desarrollar respuestas a los problemas en materia de derechos humanos de hoy en día, además de que colabora con una gran variedad de socios a fin de ampliar la cooperación local para los derechos humanos del mundo. La Comisión Interamericana. Este es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Esta comisión considera que en el contexto de la protección de los derechos humanos, toda persona bajo la jurisdicción de los Estados americanos es fundamental dar atención a las poblaciones, comunidades y grupos históricamente sometidos a discriminación. Busca erradicar todo tipo de distinción. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. La Convención Americana, también conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, es un tratado internacional que prevé derechos y libertades que tienen de ser respetados por los Estados partes. Asimismo, tal convención establece que la Comisión y la Corte son órganos competentes para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes que la Convención regula y su funcionamiento. Por mi parte queda agradecer su atención y sería todo.